El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe, ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta, niños y niñas, parece fácil. ¿Quién es Jesús? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Y quiénes somos nosotros? A propósito, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del nombre propio de esa criatura que nació de la Virgen María. El nombre propio, como a uno lo llaman William, al otro Pedro, al otro Juan, el nombre propio. Cristo, también usamos la palabra Cristo. Cristo no es el nombre propio, es la misión propia de Jesús. Se usaba esta palabra, sobre todo los profetas, al anunciar el Mesías, aquel que vendrá a salvar el mundo. Entonces, es la misión propia de Jesús. Nombre propio, misión propia de Jesús. Podemos decir entonces Jesús, podemos decir Cristo, la misma persona, y podemos decir de una manera aún más completa, Jesucristo. Se dice el nombre y se dice su misión. Hablamos de eso porque hoy la reflexión he pensado bueno hacerla en la segunda lectura de San Pablo a los Efesios. A los Efesios, cristianos de Efeso en Turquía, y a los Colosenses también, primer capítulo de las dos cartas. Colosense y Colosas, una ciudad de Grecia, los primeros cristianos. Pablo habla de esto y es impresionante. Ya como empieza. El Creador nos ha creado en Cristo antes de la creación del mundo. Son dos cosas que ya nos hacen perder la cabeza. Nos ha creado en Cristo. Significa que Cristo ya existía antes que la humanidad fuera creada. Porque ha sido creada en Cristo. Significa que Cristo ya existía. Estamos hablando de la intención de Dios, de la mente de Dios, de la voluntad de Dios que quiere crear. Lo primero es la persona de Cristo. Y luego nosotros en esa persona. Muy, muy fuerte, muy fuerte.
el primero en todo, incluso antes de los árboles, de los océanos. Antes, lo primero, la persona de Jesús. En Él todo ha sido creado. Vuelvan a leer, eso es fácil. Primer capítulo de la carta a los Efesios y de la carta a los Colosenses. Porque es bello, es entusiasmante también. Pero si no caemos en la cuenta que esto está allí, en la revelación, no podemos saborear el significado inmenso que eso tiene. Y la belleza y la felicidad que esto es capaz de dar, de transmitir. Somos creados en Cristo. Él ya existía antes de la humanidad. Fue el primero en ser creado. En Él todo ha sido creado y todo ha adquirido el significado. Sin Él nada tiene significado. Ahora, cualquiera viene espontáneo decir, pero como si este mundo, los astros, los océanos, ha sido creado hace 14 mil millones de años. ¿Cómo es posible que Cristo antes? Sí, estamos hablando de la intención de Dios. Primero es lo que cuenta, la intención. Niños, cuando ustedes quieren saborear un sorbete, tienen la intención de gustar un sorbete. Luego empiezan a hacer un montón de cosas para llegar a gustar el sorbete. Van con el papá que le pide el dinero, que van bajando las gradas, van al negocio donde se vende el sorbete, hacen la fila, en fin, después de 2, 3 horas tal vez. ¿Qué pasó? Que la intención de ustedes era primero. La realización es última. Lo que cuenta es la intención. Ese es primero. Luego la realización vendrá cuando podrá venir. Nosotros, la humanidad, dentro del espacio y del tiempo, Dios no está allí. O sea, no vive condicionado por el espacio y el tiempo. Nosotros sí. Entonces las cosas van lentas. Si hay que recorrer un kilómetro, la cosa es lenta. Y si el espacio es muy largo, la cosa es lenta. Pero la intención de Dios, que es la que cuenta, esa es la voluntad de Dios. Ese es el corazón de Dios. Crear una humanidad capaz de amar. Y primero, crear el amador jefe. El que es el maestro en amor. El que va a enseñar a todo el mundo. Y el amor es vida, es todo. En Él hemos sido creados. Tenemos muchos rasgos de Jesús, naturalmente. En Él hemos sido creados. Tenemos el rasgo de la inteligencia, del intelecto. Sabemos razonar, sabemos reconocer la causa y el efecto. Y vivimos así.
organizamos nuestra vida, la inteligencia, qué bonito. A veces cuando uno ve un niño inteligente, capta rápido, qué bonito, qué milagro. La inteligencia, la voluntad, la capacidad de decidir, de escoger. Qué fuerte. Como Jesús. La capacidad de decidir, de escoger, de querer, como la tenía Jesús. La capacidad de amar, el corazón. La capacidad de amar, o sea, de mirar a los demás y decir, pobre persona, esa persona está triste. Quién sabe, tal vez voy a decirle algo que tenga vida, que tenga vida. Capacidad de amar, qué maravilla. La libertad, capacidad de decir sí a Dios por iniciativa propia. Ahí está el punto. Porque también el árbol dice sí a Dios, pero no por iniciativa suya. El ser humano es el único, la única criatura capaz de decir sí a Dios por iniciativa propia. Soy yo, Dios, que quiero decirte sí, porque tú eres amor, tú eres lo máximo, tú me quieres siempre el bien para mí. Sí, Señor. Esta es la verdadera libertad. Que tiene también una expresión negativa que uno podría decir, el libre albedrío, podría decir, no te quiero hacer caso. Sin embargo, aquello es un estropear la capacidad de libertad. Entonces, ¿cuántos rasgos? Pero el rasgo más importante, Jesús era el Hijo de Dios. Era humano y divino. Nosotros también, porque inmediatamente que Dios creó la dimensión humana de Jesús, se encarnó el Verbo, el Hijo de Dios se encarnó en esta primera criatura humana. Entonces, cuando decimos Jesús, Cristo, Jesucristo, decimos una persona desde el inicio, humano, divina. También ese rasgo tenemos nosotros. Y se puede decir que esta es la meta para la cual hemos sido creados en Cristo, para llegar a ser partícipes de la divina naturaleza, como Cristo ya es partícipe de la divina naturaleza. Nosotros allí tenemos el sentido de nuestra vida, la meta, llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. ¿Cómo? Amando. Hemos sido creados para aprender a amar, como Jesús, que amó con fidelidad hasta el final. No se retiró en ningún momento de este compromiso a salvar la humanidad, a hacer revivir la humanidad que había caído estropeada en el pecado. Un amor fiel hasta el final. Hemos sido creados para aprender a amar. A veces nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Y para qué estoy en el mundo? Sobre todo si uno está enfermo y no puede hacer nada, fácilmente dice, ¿y para qué estoy aquí? Hermano mío, hermana mía, tú puedes amar
aún en una cama donde no puedes hacer nada, pero tu mente está límpida, tu corazón está sensible. Ama, reza por los demás, sonríe a quien te atiende. Estás realizando tu vida, estás caminando detrás de Jesús y encontrarás al Creador que nos extiende los brazos y dirá: criatura, has tenido tantos defectos, pero fundamentalmente al final quisiste hacer el bien. Quisiste hacer el bien a la gente, quisiste amar. Entra, como dijo Jesús en el juicio final. Tuve hambre, me dieron de comer, estaba enfermo, me atendieron. Pasen adelante. Han cumplido con la tarea, con la intención del Padre al crearlos. Crear seres humanos capaces de amar. Tú lo hiciste. Y siempre, naturalmente, podemos volver a eso, aun cuando nos damos cuenta que estábamos perdidos. Pero podemos arrepentirnos de habernos perdido y podemos volver a este principio de aprender a amar en este mundo. Queridos hermanos y hermanas, tantas veces nos encontramos con tanta gente que pregunta sobre estas cosas a veces un poquito muy encima. A veces se ve que dentro hay una inquietud profunda. Sepamos decir la palabra. Hemos sido creados para seguir a Cristo, a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sobre todo a los jóvenes. Jóvenes, háganse preguntas. No vayan adelante como gente, como zombie. Háganse preguntas. ¿Por qué estoy en el mundo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi final? ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Qué camino? ¿Dónde está el camino? Ayúdenles. Hijo, hija, el libro del Evangelio lo puedes encontrar en cualquier lugar. Lee el Evangelio. Esa es la vida de Jesús. Jesús es la persona más seguida en el mundo, a pesar de que pedía sacrificios. 2,000 y pico de millones de gente después de 2,000 años. Entonces no es uno cualquiera. Tú lee el Evangelio con honestidad y al final, con honestidad, tendrás que decir: este hombre o es un loco que no sabe lo que dice y dice cualquier cosa. Este hombre o es un engañador que sabe lo que dice, pero lo hace a propósito para engañar, para tener seguidores y tener una fama. Tercera cosa, o es cierto lo que dice y lo que es. Mantente en estas 3 respuestas. No hay otras. Con honestidad, escoge la que tu inteligencia te dice que más corresponde a la realidad de un ser humano que por amor da la vida por toda la humanidad.